Buenas tardes, mi nombre es Abraham Parra Rodríguez del sexto C. En este video abarcaremos lo que es la Primera Guerra Mundial o también conocida como la Gran Guerra. En esta Gran Guerra hubo diversas causas. Estas principales causas se basaban más en la desconfianza y en la militarización que hubo con Gran Bretaña, Francia y Rusia, también como la secreta triple alianza que hubo con Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sus antecedentes fueron el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando en Sarajevo en junio de 1914. Este fue el detonante de esta primera guerra. Esta guerra tuvo 4 etapas, que fueron la guerra de movimiento, que fue en 1914, la guerra de trincheras, que fue de 1915 a 1917, la segunda guerra de movimientos, que fue en 1918, y el fin de esta guerra, que fue en 1918. Esta guerra tuvo principales batallas, como fueron la batalla de Tannenberg, primera batalla del Marne, batalla de Gallipoli, batalla de Jutlandia, batalla de Verdun, batalla de Somna, batalla de Ypres, batalla de Coarapetro, batalla de Kompral y batalla de Amiens. En conclusión, al final el Tratado de Versalles fue el que decidió el reparto de colonias o territorios en Alemania. Cabe decir que esta Primera Guerra Mundial fue una de las más trágicas que hubo. Hubo muchas muertes por medio que hubo en esta guerra. Fue un conflicto internacional que nunca se había visto. Hola, mi nombre es Emiliano López Martínez, soy del grupo Sexto C y voy a hablar sobre el asesinato en Sarajevo, la Triple Alianza y la Triple Entente, la batalla en Somme y la batalla en Cambrai. El asesinato en Sarajevo. Este asesinato ocurrió el 24 de junio de 1914, mientras Francisco Fernando, el archiduque de Austria-Hungría, junto con su esposa Sofía visitaban la ciudad de Sarajevo, unos jóvenes los asesinaron. Este asesinato provocó las protestas de varias personas hasta que el 28 de julio Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, y este fue uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial. La Mano Negra participó en el atentado de el heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando. Durante la Primera Guerra Mundial varios países se unieron y se separaron formando 2 bandos, el bando de la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba formada por Austria-Hungría, el Imperio Otomano, el Reino de Bulgaria, Alemania e Italia, el cual se separaría años más tarde. La Triple Entente estaba formada por Francia, Inglaterra, Serbia, Estados Unidos, Rusia, Japón e Italia, el cual entró años más tarde. Estos 2 bandos fueron los que se enfrentaron. Esta guerra tuvo 4 etapas, que fueron la guerra de movimiento, que fue en 1914, la guerra de trincheras, que fue de 1915 a 1917, la segunda guerra de movimientos, que fue en 1918, y el fin de esta guerra, que fue en 1918. Las alianzas de la Primera Guerra Mundial, quienes las dividimos en 2 partes porque hubieron 2 sesiones de 2 partes de Triple Alianza. Quienes participaron en la primera fue Rusia, el Reino Unido y Francia, quienes ellos solamente buscaban el empoderamiento o el poder del equilibramiento, solo buscaban equilibrarse hacia el poder. Y la segunda parte, o sea, por otro lado, tenemos a la Triple Alianza, y en las cuales hubieron varias agrupaciones. Hablaremos sobre la Paz Armada, quien fue en el año 1870 al 1914. Esto tuvo un periodo muy largo, varias agrupaciones. Quienes también... Soy Akira Enríquez y voy a hablar sobre la Guerra de Movimiento. Esta guerra ocurrió en agosto de 1914, en donde Alemania quería dominar rápidamente a Francia. La idea era llevar al frente de Francia 1,5 millones de soldados para terminar rápidamente con la guerra, que pues básicamente que terminara pues en unas semanas. Y mientras todo eso pasaba, de Alemania dejaría a 500,000 soldados en el oriente para después de la dominación de Francia, dominar Rusia. Este plan fue ideado al principios del siglo XX y el nombre que se le dio a este plan fue Schlieffen, pero es al morir
pues no se llevó a cabo el plan tal y como era. La guerra de trincheras. Básicamente la guerra que estaba pasando en el occidente se redujo a una guerra de trincheras, ya que esta pues básicamente se hizo como en dos líneas paralelas a través de Rusia y en el mar del Norte. Entonces esta guerra estaba en muy malas condiciones debido a los lodos, las ratas, las lluvias constantes, los parásitos, las sorderas que provocaban cuando los soldados utilizaban los cañones. En sí fueron la igualdad de fuerzas lo que ocasionaron esta guerra en 1915. Y pues como ya había explicado, pues quedaron dos líneas a lo largo del mar del Norte y Suecia. Y pues esa es la guerra de trincheras. Soy Akira Enríquez y voy a hablar sobre la guerra de movimiento. Esta guerra ocurrió en agosto de 1914, en donde Alemania quería dominar rápidamente a Francia. La idea era llevar al frente de Francia 1,5 millones de soldados para terminar rápidamente con la guerra, que pues básicamente que terminara pues en unas semanas. Y mientras todo eso pasaba, esta idea de Alemania dejaría a 500,000 soldados en el oriente para después de la dominación de Francia, dominar Rusia. Este plan fue ideado al principios del siglo XX y el nombre que se le dio a este plan fue Schlieffen, pero al morir pues no se llevó a cabo el plan tal y como era. Segunda guerra de movimientos, que pasó en 1918. Básicamente es que la derrota de Austria en manos de los rusos en el frente occidental queda muy débil, entonces los aliados de estos controlan el mar Mediterráneo. Entonces Alemania, al querer regresar a la guerra de movimientos, regresa pues con artillería más pesada como gases tóxicos, niebla artificial, artillería de larga distancia, pero a pesar de todo esto fue derrotada por los aliados de Rusia. Esta guerra tuvo principales batallas, como fueron la batalla de Tannenberg, primera batalla del Marne, batalla de Gallipoli, batalla de Jutlandia, batalla de Verdun, batalla de Somna, batalla de Ypres, batalla de Coarapetro, batalla de Kompral y batalla de Amiens. Voy a explicar la batalla de Marne. Fue una batalla que tuvo lugar entre el 5 y el 12 de septiembre de 1914. Fue el punto máximo del avance alemán en Francia y de la persecución que sometió a los ejércitos aliados tras las batallas de las fronteras de agosto y que llegó hasta las afueras de París. El resultado fue una victoria aliada sobre el ejército alemán. La batalla de Gallipoli, que se libró en la península turca de Gallipoli en 1915. La batalla se inició en febrero de 1915, con un bombardeo masivo desde buques de guerra británicos y franceses contra los fuertes otomanos que defendían el estrecho, y que fracasó principalmente debido a la presencia de minas en el mar, colocada por los militares turcos. De Verdún, quien fue librada el 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916, fue la mayor y la más larga batalla de la Primera Guerra Mundial. Los ejércitos alemán y los ejércitos de Francia, y en la batalla tuvo lugar en las colonias del norte de Berlín. La ubicación fue en el distrito de Berlín y Francia. Y esto dio como resultado la victoria de Francia y el avance de alemán, la falla, y el territorio fue defendido por los franceses. En donde durante la Primera Guerra Mundial, el 1 de julio de 1916, comenzó una batalla entre el ejército de los británicos y los franceses contra el ejército de los alemanes. La batalla se dio porque los británicos y los franceses querían quitar la presión que estaba haciendo Alemania sobre la ciudad de Verdún. La batalla terminó el 18 de noviembre de 1916, con miles de muertos y convirtiéndose en la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Del 20 de noviembre al 6 de diciembre de 1917, se dio una batalla entre el ejército de los británicos contra el ejército de los alemanes. La batalla se dio porque los británicos junto con la Triple Entente buscaban pasar de una guerra de trincheras a una guerra de movimientos, y también querían darle un giro a la guerra a su favor utilizando nuevas tecnologías en armas como los tanques, pero esto no les fue de mucha ayuda, ya que poco a poco Alemania fue ganando terrenos hasta que los británicos se vieron obligados a dejar la batalla. Durante la Primera Guerra
Otra batalla fue la de Kaiserschlacht, también llamada como la ofensiva de primavera. Fue el nombre con el que el general de infantería alemán Erich Ludendorff llamó a la que sería la última gran ofensiva del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, en honor al Kaiser Guillermo II, que se prolongó desde el 21 de marzo hasta el 5 de abril de 1918, siendo el mayor ataque aislado de toda la guerra. Y por último explicaré la tecnología utilizada en esa época. De las principales tengo la ametralladora. También el tanque que diseñaron los ingleses para poder avanzar sus posiciones evitando los disparos, que poco tiempo después Francia y Alemania crearían nuevos modelos. También se encuentra el lanzallamas, que se utilizó para reducir soldados enemigos sin destruir búnkers. Otra arma es el gas venenoso, que era de las más temidas, ya que sus efectos eran muy dolorosos y podrían durar horas. Consecuencia de esto aparecieron máscaras antigas. Y por último, un avión moderno para soportar bombas pesadas y ametralladoras. Gracias. En conclusión, al final el Tratado de Versalles fue el que decidió el reparto de colonias o territorios en Alemania. Cabe decir que esta Primera Guerra Mundial fue una de las más trágicas que hubo. Hubo muchas muertes por medio que hubo en esta guerra. Fue un conflicto internacional que nunca se había visto.